Saludos hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Alfonso Serra, soy sacerdote religioso escolapio, actualmente residenciado en Maracaibo y Dios mediante, en pocos días, prontamente, estaré viviendo en Caracas, ejerciendo mi ministerio como director general del colegio y como encargado de la casa de formación, es decir, la casa donde se forman los seminaristas para ser sacerdotes y religiosos, que muy pronto estaré por allá. Bueno, miren, me dirijo a ustedes porque me han pedido que en un lapso que no exceda los 45 minutos les presente el contenido de una encíclica que escribió el Papa Francisco titulada Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, que es el título completo de la encíclica. Entonces, bueno, yo trataré de no pasar esos 45 minutos. Es más, haré el esfuerzo de incluso si puedo terminar antes, terminaré antes, ¿no? Pero bueno. Eh, Ahora, partamos desde el principio, porque de pronto uno puede dar por hecho que todos estamos familiarizados con los términos. Entonces estamos hablando de encíclica, estamos diciendo Laudato Si y tal vez no todos estamos familiarizados con estos conceptos o no los conocemos. Entonces, bueno, de pronto de entrada lo primero que podemos hacer es aclarar algunos términos. Primero, ¿qué es una encíclica? Bueno, la encíclica, para que nos entendamos, ¿no? Básicamente la encíclica es un documento escrito generalmente por el Papa, aunque también hay encíclicas que son de los obispos, pero en este caso es una encíclica papal porque la escribe el Papa. Y es algo así como, para que se entienda, es como una carta que es muy extensa, más extensa que una carta, pero tiene un destinatario que puede ser la humanidad en general, o que puede ser un grupo de personas, o la sociedad, o el grupo de creyentes, ¿verdad? Y se desea comunicar, transmitir un mensaje. Ese mensaje puede ser un mensaje doctrinal, es decir, un mensaje sobre los contenidos de la fe, sobre las cosas en las que nosotros creemos, pero también puede ser un mensaje práctico, es decir, que tenga que ver con un tema práctico, con el obrar del cristiano, como se dice, con la praxis cristiana, con el hacer, el quehacer del cristiano. En este caso, la encíclica Laudato Si es una encíclica no de una reflexión teórica elevada, sino más bien es un tema práctico porque es un tema relacionado con la ecología. Es un tema muy práctico, además que eso responde mucho también al estilo como el Papa Francisco escribe y se dirige a las personas. Normalmente su estilo, que no deja de ser un estilo profundo, una reflexión profunda, pero es un estilo poco complejo, lejano o no asequible o de difícil comprensión, sino que más bien es un lenguaje directo, fácil de entender y cercano, cálido y más bien muy vivencial. Digamos que responde bastante al estilo propio de este Papa. Eh, Ahora vamos con el título, ¿no? Porque decimos, bueno, Laudato Si, ¿qué significa? Laudato Si son dos palabras latinas que traducidas más o menos significa algo así como alabado seas. ¿De dónde proviene ese nombre? ¿Por qué se le coloca ese nombre? Bueno, normalmente las encíclicas llevan nombres en latín y el nombre que se le coloca son las primeras palabras del primer párrafo de la encíclica. Entonces, si ustedes abren la encíclica Laudato Si, van a constatar que el documento comienza con esta expresión, laudato, en castellano, por supuesto, alabado sea el Señor, en este caso, alabado sea el Señor, laudato si. Pero además, ese nombre nos habla el estilo y la espiritualidad propia de Francisco, que precisamente toma su nombre como Papa Francisco por el santo San Francisco. A este santo San Francisco, precisamente a él, por ser un santo como que tenía un gran cariño por la naturaleza como creación de Dios, a él se le atribuye la redacción de una oración que precisamente esa oración, sus párrafos comienzan diciendo
alabado seas mi Señor por la hermana luna, alabado seas mi Señor por el hermano sol, alabado sea mi Señor por la hermana tierra, alabado seas mi Señor por la hermana muerte. Entonces, ya, digamos, también el nombre nos dirige hacia esa espiritualidad, llamémosle así, ecológica, relacionada también con la naturaleza, que caracterizaba a San Francisco de Asís y por el cual, por quien, inspirado en él, el Papa Francisco, pues entonces toma su nombre de este mismo santo que acabamos de mencionar. Entonces ya nos habla pues de un espíritu franciscano, ¿no? Que identifica al actual pontífice, al actual papa. Bien. Fíjense, otra característica importante de esta encíclica es que Francisco, precisamente por ser un tema que no es teórico, sino que es un tema de interés más bien práctico, no se dirige solamente a los cristianos, sino que se dirige a toda la humanidad. Es decir, el problema de la amenaza contra la tierra, las condiciones que están amenazando el equilibrio ecológico, es un problema que no solo importa a la iglesia, no solo es una preocupación de la iglesia, sino que debe ser una preocupación de no solo incluso de los creyentes de otras confesiones religiosas, sino una preocupación de toda la humanidad, de todas las personas de buena voluntad. Y esto también responde a una mentalidad del Papa Francisco de que quiere una iglesia en salida, que no, digamos que su mensaje no está dirigido solamente a las personas que conformamos la iglesia o que asistimos a celebrar un culto, ni solamente, y no desea que su mensaje quede allí encerrado en la curia romana, en las paredes del Vaticano, sino que lo que quiere es que como iglesia nosotros aportemos algo al planeta, aportemos algo a la sociedad. Bien, ¿cuál es esa cuestión práctica? Lo hemos asomado antes, es la ecología, o sea, es el tema de esta encíclica. Ahora bien, aquí vemos una primera característica interesante de este documento, y es que la ecología en este documento no se entiende como normalmente se entiende en la mayoría de los ambientes. A veces es lo que la mayoría de la gente entiende la ecología como lo que se llama la ecología verde, es decir, una ecología que solamente tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Liberen a Willy, salven a las orcas, salven a las ballenas, salven a las focas o salven a las especies en extinción. No, sino que más bien el Papa Francisco lo que quiere es abordar el tema de la ecología de manera integral. Es decir, la cuestión ecológica es también una cuestión del medio ambiente, pero no es solo del medio ambiente, sino que tiene una dimensión, además de ambiental, personal, social y una dimensión que tiene que ver con lo más profundo de nosotros, que es la dimensión espiritual. Es decir, hay una espiritualidad también en la actitud ecológica y ya lo vamos a ver más adelante. Voy a citar un texto, un párrafo de la encíclica Laudato Si, donde el Papa expresamente dice que su ecología no es una ecología verde, ¿no? Sino que es una ecología integral, una ecología que incluye todas estas dimensiones que acabamos de mencionar. Él dice, dado que todo está íntimamente relacionado y que los problemas requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, propongo ahora que nos detengamos a pensar los distintos aspectos de una ecología integral. Entonces, esto ya nos habla de algo muy interesante. Por ejemplo, que la ecología tiene que ver con una actitud frente a la vida. Y esto, digamos, pone en tela de juicio ciertas actitudes ecológicas que, por ejemplo, defienden que no maten a las ballenas, pero no les importa que maten a los fetos en los vientres de una madre, ¿no? Entonces, bueno, salven a las ballenas, pero no importa qué pase con el ser humano en el vientre de una madre, ¿no? Entonces, digamos que Francisco lo que quiere es que entendamos la ecología en un sentido integral y no solo como una ecología verde, como una ecología preocupada por el medio ambiente. Bueno, entonces, fíjense que aquí ya tenemos un primer elemento interesante, un primer concepto interesante, la ecología en su sentido integral.
Segundo, Francisco quiere, desde esa integralidad, desde esa dimensión también de lo social que tiene la ecología, que comprendamos la ecología no solamente como un problema de preservación de especies o un problema de cuidado ambiental, sino que el problema ecológico está también muy unido, muy ligado al problema de la justicia social. O sea, se trata de una ecología que afecta fundamentalmente a los más pobres. Si ustedes revisan el documento, verán que él dice cosas como esta. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero dice cosas como esta. Que el mundo rico del norte, fundamentalmente los países del norte, que son los países que llamamos desarrollados, para poder mantener el ritmo de vida y de consumo que ellos tienen, necesitan de la extracción de la materia prima que le dan los países del sur, que son países en vía de desarrollo y que necesitan vender sus recursos naturales también para ellos poder vivir. A costa, pues, de los desequilibrios ecológicos. Bueno, aquí tenemos casos como, por ejemplo, se ha hablado muchísimo del arco minero, de la extracción que se está haciendo de manera ilegal y desproporcionada por parte de empresas chinas en el territorio venezolano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Francisco? Bueno, que la ecología no es solo un problema de plantas, ¿no? Sino que es un problema que está también unido al tema de la justicia y que precisamente las consecuencias de la injusticia social son consecuencias también que afectan el orden ambiental, el orden de lo ecológico, el orden de la naturaleza. Entonces, por tanto, aquí hay un dato interesante y es entonces que hemos dicho, la ecología tiene en la encíclica el concepto de ecología en el Papa es integral y va también muy unido al tema de la justicia social, que esto también es muy propio de la teología latinoamericana. Es decir, que una de las cosas que se ha reflexionado desde América Latina es que el creyente en América Latina ha de pensar la fe, o invita a pensar la fe, también desde la situación de la pobreza o desde la exclusión social o de la marginación o desde la injusticia de cualquier tipo, social, económica, cultural, política, etcétera, etcétera. Entonces, el pobre, el marginado, el excluido socialmente, se convierte pues en un principio del conocimiento, un motor del conocimiento. Él nos hace, la situación de pobreza nos hace pensar, nos hace reflexionar, genera conocimiento. Es lo que algunos llaman, no se vayan a asustar con la palabra, el motor epistemológico, es decir, bien sencillo, el motor que genera conocimiento. Por ejemplo, de los antiguos, de los griegos antiguos, decían que el motor del conocimiento era el asombro. ¿Por qué? Porque los griegos, al ver la naturaleza, se asombraban de cómo funcionaban los planetas, y esa impresión, ese asombro, les obligaba a reflexionar por qué hay un eclipse, por qué se desplazan los planetas, qué son esos puntos luminosos que están en el cielo y por qué están allí. El asombro ante la naturaleza, el asombro ante el mundo, es lo que llevaba a los griegos a generar conocimiento. Entonces decimos por eso que el motor del conocimiento o el motor epistemológico, no se les olvide esa palabra, era el asombro. Un ejemplo más casero. Si en mi casa yo no quiero estudiar y mi mamá se aparece con una chancleta en la mano y me dice, o estudias o te doy un chancletazo, ¿verdad? Y yo me pongo a estudiar, el motor del conocimiento es el temor por la chancleta de mi madre. Eso es lo que genera el conocimiento. Bueno, desde América Latina, la reflexión que se ha hecho desde América Latina es que el principio de la reflexión teológica en América Latina, una de sus características, entre otras, es la situación de pobreza y de marginación. Bueno, ese principio debe acompañar también la reflexión de la ecología. No se puede pensar, según el Papa, el tema de la ecología sin reflexionar sobre las condiciones políticas y económicas y sobre las injusticias sociales que generan también un desequilibrio y donde muchas veces los pobres o los pueblos más pobres se llevan la peor de las partes, ¿vale? Bien. El esquema de la encíclica
además de que está dividido en capítulos, no nos vamos a meter allí. De hecho, la profesora Mari Rosa en el grupo del Telegram les ha descargado algunos videos donde desgrana el contenido de los capítulos, pero además de esa división por capítulos de la encíclica, pudiéramos hablar de un esquema que es bastante familiar para las personas que se dedican a la pastoral y que seguramente a nosotros nos suena. O sea, el esquema de la reflexión es el ya conocido ver, juzgar o analizar y actuar. Entonces, en la primera parte, el Papa hace una especie de diagnóstico sobre la realidad ecológica en el mundo, los problemas que existen a nivel ecológico, es un diagnóstico de la realidad. En un segundo momento, él hace un juicio, hace una valoración de esa realidad que acaba de analizar, que acaba de describir, y lo hace desde dos puntos, tomando en cuenta dos vertientes o dos perspectivas. La perspectiva analítica científica, es decir, los aportes que hace la ciencia sobre el tema de la ecología, y desde una perspectiva religiosa o teológica, es decir, qué dice el cristianismo o cuál es la postura del creyente, del cristiano sobre el problema ecológico. Entonces, esa es la segunda parte, el ver la primera, analizar, diagnosticar, describir la realidad, ver, segunda parte, juzgar desde las ciencias, desde la teología, desde la fe, a esa realidad. Tercero, actuar. Es decir, el documento concluye con una serie de orientaciones muy generales, por supuesto, porque un documento de esta magnitud que está dirigido a un público tan general no puede concretar demasiado, sino que hace es dar unas orientaciones generales, ¿no? En las que, por cierto, se incluyen elementos muy relacionados con la espiritualidad, como vamos a ver. Por ejemplo, él habla de pasión por el mundo, o sea, eso escapa al conocimiento científico, ¿no? O sea, una cosa es la pasión por el sentir pasión por el mundo, por la tierra, el sentir pasión por nuestro planeta, eh, la actitud de cuidado, ¿no? De cuidado de todo lo que existe, de todo lo que nos rodea, de toda esa actitud de respeto también, de cuidado ante lo otro. O sea, todo esto es una fuente de gran espiritualidad y que también, como hemos dicho antes, forma parte de esa dimensión del concepto de ecología que el Papa Francisco quiere incluir. Bien, el Papa, por supuesto, como hemos dicho, da una respuesta a esa realidad desde la fe, pero lo hace también recogiendo los datos de la ciencia y en ese sentido, pues incluye datos de la ciencia sobre cosmología, es decir, sobre el universo, sobre cómo se originó el universo, qué dicen las nuevas cosmologías sobre el mundo, sobre el universo. Recoge también todo lo que se ha avanzado en la evolución humana, es decir, que ya sabemos que el mundo no se creó en 7 días, ¿verdad? No es necesario explicarlo aquí, sino que fue un proceso de evolución, ¿verdad? Eh, entonces, no, las cosas no aparecieron de repente, sino que científicamente sabemos que son fruto de un progresivo desarrollo, de una progresiva evolución, y que eso no contradice para nada en lo absoluto la profesión de fe de un creyente sobre el tema de la creación. No existe ninguna contradicción entre el creacionismo, el que Dios creó, y la teoría de la evolución. No tiene por qué existir ninguna contradicción. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo que quiero es que vean es que el Papa hace un juicio de la cosa involucrando los avances de la ciencia y de la sociología. Y esto es bien interesante porque entonces es un intento que hace el Papa de reconciliar la fe con la ciencia, es decir, no son dos cosas que se oponen, sino que cada una teniendo su campo, pues pueden enriquecerse, entrar en diálogo y enriquecerse mutuamente. Es decir, el problema no es la ciencia, sino la manera como la empleamos. Entonces, en ese sentido, Francisco apuesta a favor de la ciencia, pero, es decir, Francisco no es de esta gente que está diciendo, no, no te vacunes porque Dios te va a proteger, ¿no? O no te vacunes porque eso contra el COVID, porque eso es según las teorías de la conspiración, es una manera de controlar y no sé qué, No, o sea, él no es el que dice no a la ciencia.
ni se pone a difundir cosas que no tienen un basamento empírico, un basamento científico. Pero por otro lado, aún reconociendo y apostando por lo positivo de la ciencia, reconoce el peligro de una ciencia mal empleada, cuando se hace mal uso de ella, cuando la ciencia se absolutiza o cuando la ciencia favorece el desequilibrio, trastorna el equilibrio ecológico o favorece el desequilibrio ecológico. Ya retomaremos más adelante el tema si el tiempo me lo permite. Bien, no nos vamos a detener mucho en el tema del diagnóstico que hace Francisco sobre la realidad en el campo de la ecología, pero sí sería bueno tal vez destacar algo relativamente novedoso. Ustedes saben que de un tiempo para acá se viene hablando de un concepto, que el concepto es, se viene hablando de la sobrecarga de la Tierra. ¿Qué significa la sobrecarga de la Tierra? Que a partir de ahora, en este momento, los seres humanos estamos consumiendo a un ritmo que excede la capacidad de regeneración que tiene la Tierra. Es decir, lo que nosotros estamos consumiendo, que la Tierra necesitaría en algunos casos hasta 1 año y medio para regenerar, para reponer ese consumo que nosotros estamos haciendo, está excediendo, alejándose de esa capacidad que tiene la Tierra. Eso significa que estamos llegando al punto en el que agotaremos las reservas que ofrece la Tierra para nuestra propia existencia. Entonces, esta idea lo que nos está queriendo decir es que el colapso ecológico es posible y es un colapso, además es un anuncio que anuncia, valga la redundancia, un colapso que es inminente, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia de esta encíclica. De hecho, Leonardo Boff, que es un reconocido teólogo brasileño, él dice que para él el mejor manual que ha leído sobre ecología es la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Entonces, esa es la importancia de este tema, porque fíjense, el Papa Francisco nos está invitando no solamente a que reflexionemos sobre las condiciones de vida del planeta, ¿me entienden? O sea, no solamente sobre las focas que mueren, el oso polar que desaparece o las ballenas que matan, sino que esta reflexión que nos está invitando a hacer tiene que ver también con las condiciones, tiene un componente ético, porque tiene que ver con el modo como nosotros nos relacionamos con la Tierra, cómo nos entendemos y relacionamos con la naturaleza. Tiene un componente económico, es decir, cómo producimos las cosas, y en varias ocasiones Francisco nos invita a cambiar nuestros hábitos de consumo desmesurado, de nuestro consumo desproporcionado, pero también tiene un componente pedagógico, es decir, cómo tenemos que pensar la realidad, cómo tenemos que pensar la ecología para que nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros objetivos no sean proyectos o objetivos que agreden a la tierra, sino que por el contrario la hacen crecer, la hacen fecunda, la hacen rica. Y tiene también, como hemos dicho, un componente espiritual, que son las motivaciones más profundas de la actitud ecológica, que no nacen de una razón con la cabeza, de una razón analítica, dice Francisco, sino que nace también de una razón cordial. La palabra cordial viene de corazón. Entonces, fíjense, es interesante el término, porque uno piensa que la razón es como lo opuesto a los sentimientos, ¿no? Y lo que nos está invitando esta encíclica es que tengamos una razón que sea compasiva, que no solamente se conforme con decir las cosas están mal o leer los datos de los desastres ecológicos o de lamentarnos porque o verlas o conocer las áreas que han sido quemadas de la Amazonia, sino que además de conocer esos datos, sintamos qué hay detrás de esos datos, que sintamos qué hay detrás de la deforestación, que nos compadezcamos, que sintamos también compasión por nuestro mundo, por nuestro planeta, por la Tierra. O sea, aquí hay una inmensa fuente de espiritualidad, porque no es solamente
una preocupación intelectual de ideas, sino tiene que ver también con una actitud mía como creyente frente a la vida, frente al mundo, frente al ambiente, frente a a la naturaleza. Eh, Bien, entonces ese elemento es bastante interesante, ¿no? Pues estos componentes que hemos dicho que intenta expresar Francisco en su encíclica. Bueno, dicen que el desierto, lo que nosotros conocemos hoy como el desierto de Sahara, hace aproximadamente 30.000 años atrás, era una zona boscosa y por las condiciones climáticas esa zona, esa región vivió un proceso de desertificación hasta convertirse en lo que nosotros conocemos como el desierto de Sahara, que si no es el desierto más grande del mundo, está probablemente entre los más grandes, ¿no? Entonces, fíjense cómo si es posible por los cambios climáticos, pues que regiones muy extensas se vean verdaderamente afectadas. Entonces, la invitación es que actuemos individual, social y políticamente de tal manera de que esto no ocurra. Por supuesto, este fenómeno del desierto de Sahara fue ocasionado por condiciones climáticas naturales. La invitación es que hagamos un pacto global, o sea, que todo el mundo, todas las sociedades de todo el planeta se comprometan a actuar, como hemos dicho, individual, social y políticamente, de tal manera, de tal modo, que podamos revertir los daños que estamos ocasionando al planeta Tierra, ¿no? Como le he dicho antes, la Tierra pudiera tardar hasta 1 año y medio para reponer lo que nosotros hemos consumido en un día. Entonces, es lo que se conoce como la sobrecarga de la Tierra. ¿Bien? Bueno, eh, en este punto, el Papa se pregunta, bueno, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Una de las razones que él pone, si ustedes revisan en el pie de página, en la parte inferior de la encíclica, él cita a un autor muy conocido en Argentina, Juan Carlos Escanone, lo cita además, y además está allí, está la referencia abajo en el pie de página, porque este señor fue profesor del Papa Francisco, su nombre es Bergoglio, cuando estuvo en Argentina, y él se inspira en este profesor, en Juan Carlos Escanone, para determinar, entre otras causas, cuál es una de ellas que hace que lleguemos a este punto de sobrecarga de la Tierra. Y él dice, miren, el gran problema es lo que llama la tecnociencia. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué es la tecnociencia? Bueno, él dice, ciertamente la ciencia nos ha traído grandes oportunidades. Hemos inventado antibióticos que han mejorado la enfermedad. O sea, hay un reconocimiento del valor de la ciencia. Insisto, Francisco no es un ecologista de estos locos hippies fundamentalistas, radical a ultranza, sino que nada de vacunas, nada de no sé qué, sino que él reconoce un valor en la ciencia y cómo esa ciencia nos ha ayudado a mejorar en la vida. Y bueno, o sea, el nivel de vida del ser humano hoy es el doble o el triple del nivel de vida del ser humano en la Edad Media, por decir algo, ¿no? Igual pudiéramos hablar en otros campos como la pobreza, etcétera, bueno, eh, donde la situación del ser humano ha vivido una notable mejoría. Él no desconoce estos avances, esto hay que reconocerlo. Pero sí es verdad, dice, y ahí entonces viene como el aspecto crítico. Por otra parte, la ciencia, el peligro de la ciencia es que se ha podido alejar de la ética. Es una ciencia sin conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esa ciencia se ha propuesto conquistar el mundo, dominarlo, con el presupuesto optimista de que la Tierra es absolutamente rica, que se puede explotar sin límites, de una forma ilimitada, y no nos damos cuenta que la Tierra, ¿verdad?, es una esfera muy vieja, que tiene muchos años y que tiene recursos ilimitados, limitados, que sus recursos no son ilimitados, ¿no?
Entonces, esa visión de la tecnociencia como que en la que el ser humano se apropia, domina, somete a la naturaleza y le hace sacar, ¿no? De forma ilimitada los recursos, es lo que él piensa en su análisis que ha hecho daño a nuestra relación con el medio, con el medio ambiente. Y entonces dice que la tecnociencia, lo que él llama la tecnociencia, esta explotación crea una doble injusticia contra los pobres, por un lado, vuelve a salir el tema, lo que hemos dicho anteriormente, de la relación con la injusticia social, entonces contra los pobres y contra la tierra. Entonces, nuevamente, Francisco nos vuelve a colocar en conexión, ¿no? El problema ecológico es también un problema relacionado con lo social, y con lo económico y con lo político. Bien, bueno, hemos dicho que la ecología supone un cambio de actitud ante la naturaleza. Y es por ello que el Papa, si ustedes leen encíclica, él va a intentar recuperar o al menos apelar o inspirarse en la relación que tienen los pueblos originarios con la tierra. Los indígenas andinos le llamaban a la tierra la Pachamama, ¿no? O sea, la mamá, ¿no? Los mexicas, por ejemplo, tenían la diosa de la fertilidad, de la tierra fértil, era la Tonantzin, ¿no? Era una divinidad, era una diosa, o sea, hay una especie de relación sagrada, ¿no? Es una actitud ante la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, él dice que, claro, no se trata de volver a aquello, pero sí rescatar un poco esa visión de la tierra, en la que la tierra no es algo inerte, no es algo que no tenga vida, sino que la tierra tiene vida, que la tierra se comporta como un sistema donde se articulan muchas cosas físicas, químicas, biológicas, es decir, que la tierra pareciera un organismo vivo que no me puedo relacionar con ella como si fuera un simple objeto, ¿no? Sino que esa tierra es un sistema que funciona como si fuera un organismo, no es un organismo, pero que funciona como si tuviera realmente vida, ¿no? Entonces él dice que tenemos entonces que revisar esa actitud que tiene la ciencia frente a la naturaleza o la tecnociencia como una relación de dominación. Hay que revisarla y no perder, no dejar a un lado, no perder la perspectiva no solo del control que puedes tener sobre la naturaleza, sino también de tu relación con esa naturaleza que no es ilimitada, que no es inerte porque tiene vida. Entonces, que debe ser una ciencia con conciencia, ¿no? Es decir, una ciencia que asume el componente ético, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista de la crítica que hace a la ciencia. Desde el punto de vista religioso o teológico, desde la fe, fíjense, nosotros los cristianos no hablamos solo de naturaleza, hablamos de creación. Y decimos que esa creación nace de la liberalidad de Dios, o sea, de la abundancia del amor de Dios que se expresa de muchas formas y de muchas maneras, y una forma de expresarlo es a través de la naturaleza. Y aquí el Papa hace algo bien curioso, porque relaciona la Trinidad con la creación. Entonces, él dice, fíjense, en la Trinidad todos tienen que ver con todo. El Padre tiene que ver con el Hijo y con el Espíritu con el Padre y con el Hijo, y el Hijo con el Padre y con el Espíritu. En la naturaleza, en la Trinidad, todo tiene que ver con todo. Hay una interrelación, ¿verdad?, entre las tres personas. Y él dice que esa huella de la Trinidad, cuando Dios crea el mundo, esa huella de que todo tiene que ver con todo, también ha quedado plasmada en la naturaleza. Cito textualmente palabras del Papa. Fíjense que esto es muy precioso, muy bonito. Dice, todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano sol,
a la hermana luna, al hermano río, a la hermana tierra. O sea, fíjense qué belleza, es casi poesía esto, es poesía, pero es también experiencia de fe, experiencia religiosa. Y nos recuerda de nuevo a la figura de San Francisco de Asís. O sea, estamos unidos a todos. Es esa concepción de fraternidad universal. Somos nacidos del corazón de Dios y por tanto somos expresión de esa Trinidad donde todas las personas de la Trinidad tienen que ver con todas las personas de la Trinidad. Esa huella ha quedado también plasmada en la creación. Estamos unidos, vinculados también al resto de la creación. Eh, aquí hay un elemento que no, como cristianos, no debemos perder de vista. La relación con la naturaleza para nosotros no es solamente con objetos, ¿no? Por supuesto, es para producir riqueza, es para controlarla también, para sacar de ella sus beneficios, pero también es la obra de Dios. Y yo digo que en eso yo me siento muy bendecido porque he tenido durante mi vida muchas experiencias donde realmente he podido experimentar la huella de Dios en lo magnífico del mundo, el mirar el espacio infinito con sus estrellas, el pensar el contemplar los planetas, el ver las criaturas, las plantas, el contacto con la naturaleza, el respirar el verdor, el compartir con unos amigos alrededor de una fogata cuando fui scout. Es decir, fíjense que nuestra relación con el medio ambiente no es solo de dominación, sino que puede ser una relación que nos nutre, que nos enriquece y que nos hace verdadera, se convierte en una mediación de Dios, ¿no? Para nosotros. Esa magnificencia, esa belleza de la naturaleza y esa crudeza también que a veces tiene la naturaleza, pues nos hablan de la presencia también de lo divino, ¿no? Bien, eh, ¿a qué nos invita la encíclica? Y es como el actuar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los compromisos que nosotros pudiéramos deducir de esta encíclica? Bueno, lo primero que Francisco nos dice es que no se pueden sacrificar los ecosistemas que no tienen la posibilidad de rehacerse. Él dice, tenemos que pensar que la Tierra no solo fue hecha para nosotros, los seres humanos, no fue creada solamente para nosotros. Es lo que él llama antropocentrismo, bueno, no lo llama, o sea, es como una especie de crítica que hace el Papa Francisco al antropocentrismo, ¿no? Es decir, antropo es hombre, significa hombre en griego. Centrismo, el centro es el hombre. Entonces él dice, no, tenemos que cambiar esa mentalidad en la que pensamos que la creación es para el hombre nada más y que por tanto todas las cosas están allí para nosotros. No, o sea, cada cosa tiene sentido en sí misma, no es solamente algo que está allí que se ordena en función de mí para darme un beneficio, ¿no? Esto me sirve porque me da madera, esto me sirve por... No, no, no. O sea, cada cosa también tiene un valor propio, no solamente tiene un valor utilitario, no solamente tiene un beneficio, sino que tiene un valor por sí mismo. Entonces debemos, digamos, superar esa visión de que las cosas están allí es solo para nosotros, ¿no? Las cosas están allí también para las otras criaturas. Bueno, Pablo lo dice en una de sus cartas que la creación también está sometida al pecado y ella, la creación, como si fuera un organismo vivo, espera, es expectante de la liberación de Cristo, es decir, que Cristo va a liberarnos del pecado incluso a toda la creación, ¿no? Entonces, digamos, esa misma idea, noción que tiene Pablo la podemos llevar al tema de la ecología. Las cosas tienen valor en sí mismos, las cosas no solamente son para un beneficio nuestro, para un beneficio personal, sino que también tienen un valor por sí y que la creación no es solamente para nosotros, está hecha para nosotros, sino que está también pensada para los demás organismos vivos que se benefician de estos ecosistemas y de estas relaciones que se dan en la naturaleza, ¿no? Eh, bueno, la vida humana, por supuesto, es importante, pero la vida humana es como una especie de subcapítulo de la vida, ¿no? La vida humana es expresión de esa vida que
pero que tiene una singularidad. Y ahí está como la diferencia, lo que nos hace diferente a otras criaturas. Y es que el ser humano tiene la capacidad de sentirse responsable por el cuidado de las cosas, ¿no? Esa es la singularidad, lo que decíamos, la racionalidad cordial, la razón cordial, la razón del corazón, nos dice que lo que nos diferencia de un árbol o de una planta o de un mineral o del coltán o de lo que sea o de un trozo de cuarzo, lo que nos diferencia es que nosotros somos capaces de tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos frente al resto de las cosas creadas, que tenemos una responsabilidad de cuidar. Y ya de hecho, entre los mamíferos, eso se empieza a ver, ¿no? Dicen los evolucionistas que una de las cosas que va a distinguir a los mamíferos del resto de las criaturas es el cuidado de la cría. Y uno se pone a pensar, es cierto, es decir, si yo no de niño hubiese nacido sin el cuidado y la protección de mis padres, de mi madre, yo habría muerto, no estaría probablemente en este momento aquí hablando. Entonces, lo que nos distingue es esa conciencia de esa conciencia que podemos tener frente a las cosas y esa necesidad de cuidar lo que nos rodea. Una segunda cosa que nos dice Francisco, y voy más rápido porque ya se me va a terminar el tiempo, es que tenemos que tener un consumo responsable. Él utiliza una expresión muy interesante. Él habla de la sobriedad compartida. ¿Qué es eso de sobriedad compartida? Oye, que nadie está diciendo que debamos pasar hambre ni miseria, no, sino que tengamos lo suficiente para todos los seres humanos que necesitan del agua, que necesitan también del suelo, que necesitan del alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una sobriedad compartida, que lo mínimo para vivir dignamente alcance y llegue para todos. Otra línea de acción que dice la encíclica, educar, y esto nos afecta como escolapios, educar para cambiar nuestra actitud, aprender a valorar la naturaleza, cambiar nuestra actitud de dominación por una actitud de cooperación con otros, para preservar e incluir incluso a los más débiles, ¿no? Educar en esa dirección. Otra línea de acción, aprender a escuchar el grito de la tierra, el gemido de la tierra que clama también, ¿no? Que clama por liberación, y también el grito de los pobres, sus gemidos deben ser también nuestros gemidos, sentir la destrucción de la tierra como una responsabilidad también nuestra, porque vivimos en relación con todos sus elementos, ¿verdad? Con los elementos de la naturaleza. Entonces él habla de tener ternura por la tierra, tener cuidado con la tierra, recuperar lo que decíamos, la razón cordial. No basta con la razón analítica, es importante, pero no es suficiente, hay que completarla con una razón cordial, con una razón del corazón, que nos lleve a defender la tierra, que nos lleve a amarla. Hay una historia de San Francisco que, por cierto, el Papa Francisco la emplea, y él dice que habla de los detalles de ternura que tenía San Francisco con la naturaleza, ¿no? Y cuentan que Francisco le pedía a los franciscanos, a los frailes, que en el huerto, en el jardín, siempre dejaran un espacio para el monte silvestre, o sea, que no dejaran solamente para las flores bonitas, sino que también dejaran un pequeño espacio para el monte, para las hierbas silvestres. Y él decía, porque cada una de ellas tiene una forma de alabar a Dios, ¿no? Ese detalle de ternura que tenía San Francisco con todas las criaturas de la naturaleza, todas tenían un papel, tenían una función, una importancia y un modo, dice él, de alabar a Dios. Fíjense, es la creación la que alaba a Dios, ¿no? Como si fuese un organismo vivo que también eleva a Dios y que nos lleva a Dios y que nos habla de Dios. Entonces, fíjense que al final Francisco lo que quiere es que cada saber, cada manera de saber, la ciencia en sus distintas expresiones, la biología, la física, la química, la matemática, la cosmología,
todas las formas de saber, la filosofía, el arte, las letras, todo realicen un aporte para también para salvar al mundo, que además de desarrollarse como ciencia, realizan ese aporte. Cómo pensar el mundo, cómo hacer ciencia sin desentendernos de la responsabilidad que tenemos con el planeta, ¿no? Bien, para finalizar, porque ya no me queda tiempo, yo sí, a veces cuando se tocan estos temas de la de ecología, de los desastres, del Armagedón, de que se va a acabar el mundo, que el calentamiento global, etcétera, etcétera, muchas veces van acompañados con tintes realmente apocalípticos, ¿no? Y no se trata de negar la realidad que estamos viviendo, pero como dice el propio Francisco en la encíclica, eh, cualquiera puede decir, bueno, Francisco era un pesimista, ¿no? El Papa Francisco es un pesimista con esta encíclica porque realmente como describe la situación del planeta, pues uno pudiera pensar de que no hay posibilidades de salvación. Bueno, el propio Francisco piensa, dice, miren, Dios es apasionado por la vida y por tanto, si es un apasionado por la vida, no hay cabida para pensar que la última palabra no la tiene la creación, la vida. Él no va a permitir que esta casa, que es una casa común, sea destruida, ¿no? O sea, es decir, Dios guía la historia de la salvación de tal manera que esta creación sea salvada. Y pues nos invita a cada uno de nosotros que estamos y formamos parte de esta creación a que nos unamos a ella y la salvemos. Bueno, eso es todo. Espero pues que les haya servido estas ideas que les he proporcionado. Por supuesto, pues pudiéramos meternos en muchísimas más cosas, pero bueno, como les dije, más que hacer un resumen, me parecía interesante como dar algunas claves bueno, que al menos a mí me llamaban la atención y que me gustó pues compartirla con ustedes. Pues nada, un placer y estamos en contacto. Nos vemos muy pronto.